Bueno, compañeros, ¿qué tal? Buenos días. Nosotros somos el equipo encargado de demostrar el algoritmo de clave simétrica y pública de parte del Grupo Tecnológico Universitario en la clase del profesor Guillermo Kunz Arache. Estamos conformados por José Leodoro Jiménez Torres, Leonor Rací Reyes Mixtega y José Daniel Jaupuc. A continuación daremos nuestra exposición y que presten mucha atención. En el contenido temático veremos qué es el algoritmo simétrico, para qué se utiliza, los criptosistemas, flujo de trabajo de encriptación simétrica, la clave pública y la privada y la función del algoritmo de clave pública. ¿Qué es el algoritmo simétrico? La criptografía de clave simétrica es un término utilizado para los algoritmos criptográficos que utilizan la misma clave para el cifrado y el descifrado. La clave se suele llamar clave simétrica o clave secreta. Los algoritmos de clave simétrica son seguros y altamente eficientes cuando se usan de manera adecuada, de modo que pueden usarse para cifrar grandes cantidades de datos sin tener un efecto negativo en el rendimiento. La mayoría de los algoritmos de clave simétrica actualmente en uso son cifrados de bloque. Esto significa que cifran los datos de bloques por bloque. El tamaño de cada bloque está fijado y determinado por el algoritmo. Por ejemplo, AES utiliza bloques de 16 bits. ¿Para qué se utiliza el algoritmo simétrica? El cifrado simétrico utiliza una clave única que debe compartirse entre las personas que necesitan recibir el mensaje, mientras que el cifrado asimétrico utiliza un par de claves públicas y una clave privada para cifrar y descifrar los mensajes cuando se comunican. Criptosistema. Un sistema criptográfico es un conjunto de algoritmos criptográficos necesarios para implementar un determinado servicio de seguridad como el encriptado. El término es una combinación de un sistema criptográfico, es decir, un sistema informático que usa una contraseña. Un sistema criptográfico es un método de proteger información y comunicarse a través de códigos para que solo los usuarios que se enfrentan a la información puedan leer la información. Los componentes básicos de un sistema criptográfico incluyen texto plano, algoritmo de cifrado, texto cifrado, algoritmo, clave de encriptación, clave de descifrado. Los criptosistemas se utilizan para el envío seguro de mensajes por Internet, como la información de las tarjetas de crédito o cualquier otro dato que debe ser privado. Un interceptor es una entidad no autorizada que intenta determinar el texto plano. Los tipos de criptosistemas, hay dos tipos que se utilizan: cifrado de clave simétrica, clave asimétrica. El flujo de trabajo de encriptación simétrica. A diferencia de la criptografía simétrica, con este método los usuarios no comparten una clave secreta en común, sino que cada usuario crea su propio par de claves, que consiste en una clave secreta privada y una clave pública. Cualquier persona que tenga la clave pública puede enviar datos cifrados al propietario de la clave privada, verificar su firma digital o autenticar su identidad. A su vez, la clave privada permite descifrar los datos cifrados, generar firmas digitales o autentificar la identidad del usuario. Bueno, compañeros, les voy a hablar sobre la clave pública. Como bien entendemos los conceptos de algo público y privado, pues sabemos que lo público es pues para todo aquella persona que acceda a la clave. Ojo, a esto nos referimos que, por ejemplo, me voy a adelantar a la privada. La privada, pues sabemos que en el concepto de que tengamos nuestra contraseña, el destinatario y el remitente pues tienen acceso. En este caso, la pública
todos pueden tener la misma contraseña y acceder. Es la diferencia entre privado, que tienes la contraseña y accedes. O sea, la clave es pública para todo aquello que la tenga. Una vez que la tengan, pueden acceder al archivo o a donde quieran acceder, siempre y cuando tengan esa clave y sea pública, ¿ok? Y no esté cifrada. Como les mencionaba anteriormente sobre la clave pública y les adelanté algo de la clave privada, es lo que les decía. Los sistemas de cifrado de clave privada utilizan una sola clave que comparten el remitente y el destinatario. A esto nos referimos de que, por ejemplo, si muchas personas tienen la misma contraseña, pues podrían entrar o no. En este caso, lo que hace la clave privada es que debe de tener una sola contraseña, tanto el destinatario como el remitente. Esto lo podemos ver reflejado luego en algunos tokens o algunos tipos de contraseñas que nos envían, no sé, aplicaciones del banco o para comprobar nuestra identidad, que lo que hacen es que te mandan una clave cierto tiempo. Si tú no accediste con esa, al minuto se cancela esa clave y te entregan otra solo a ti. Esa es una clave privada entre el remitente y el destinatario, y ya que el cifrado de la clave se debe compartir por pares de comunicadores, y los participantes solo pueden comunicarse mediante un acuerdo previo, diferente a la clave pública. Aquí ya debemos de tener una previa conversación o un previo conocimiento de que nos va a llegar una clave privada. Luego procedemos a la función de algoritmo de clave pública, que es lo importante. ¿Para qué se puede utilizar? Bueno, el algoritmo de clave pública se puede usar para encriptar comunicaciones y firmas digitales, también el intercambio de las claves. Aquí tenemos dos, bueno, tres, que es la encriptación, la desencriptación y el firmado. La encriptación es cuando, por ejemplo, un mensaje lo encriptamos, o sea, con una contraseña para que no cualquiera pueda acceder a ella. La desencriptación es cuando se otorga esa clave y el algoritmo lo lee y automáticamente libera ese mensaje. Y ya de ahí se pueden hacer también las comunicaciones y las firmas digitales, que sigue el algoritmo para que el momento de tener esa firma se compruebe que sea de nosotros. El esquema básico de los algoritmos de clave simétrica. Si una persona con una pareja de claves cifra un mensaje con la llave pública del receptor, ese mensaje solo podrá ser descifrado con una llave privada asociada. Si encriptamos un mensaje con la clave privada, no podremos desencriptarlo con la propia clave privada, sino que deberemos usarla pública. En este caso no se considera cifrado, sino que se comprueba la autenticidad del emisor y con ello comprobaremos que el emisor es quien realmente dice ser. En la sustitución de criptogramas tenemos la monoalfabética, la homofónica, la poligráfica y la polialfabética. En la monoalfabética tenemos que cuando se encripta cada carácter encriptado, este corresponde a un carácter del mensaje original y viceversa. En la homofónica, cuando un carácter del texto original se encripta en varios caracteres del texto encriptado. En la poligráfica es cuando n caracteres del mensaje original generan n caracteres del mensaje encriptado. Y en la polialfabética, cuando n caracteres del texto original se encriptan en m caracteres del texto encriptado, donde m será diferente a n. Infraestructura de claves públicas PKI. Son un conjunto de componentes y servicios informáticos que permiten gestionar, controlar y administrar la tarea general, brindar, revocar y validar todas las clases de certificados digitales. Es una combinación de componentes que son aplicadas en políticas y tareas de seguridad digital. Lo que hace especial la PKI sobre otros métodos de cifrado es que se puede integrar los certificados digitales junto a la criptografía de la clave pública y las diferentes autoridades de certificación dentro de una misma plataforma.
Su arquitectura está conformada por una infraestructura de confianza que abarca los siguientes componentes: autoridad de certificación, autoridad de registro, autoridad de validación, autoridad de repositorios y software y políticas. Algoritmos de clave pública. El RSA, llamado así por las siglas de sus creadores, es el algoritmo de clave pública más popular. El algoritmo se puede usar para encriptar comunicaciones, firmas digitales e intercambio de claves. Y el Diffie-Hellman, el algoritmo de clave pública, permite el intercambio seguro de un secreto compartido. Generalmente se emplea junto con algoritmos de cifrado simétrico como un método para ocultar una clave secreta. El algoritmo no se puede usar para encriptar conversaciones o firmas digitales. Bueno, compañeros, aquí vemos ejemplos de algoritmos simétricos. Está el cifrado de flujo, que cifra el mensaje correspondientes a bit sobre flujo. Luego siguen los cifrados de bloques. Cifran el mensaje dividiendo el flujo en bloques de bits y cada bloque se corresponde con otros diferente. Aquí tenemos un esquema que nos puede ayudar mucho. Está lo que había mencionado anteriormente, los datos, la clave. Estos dos se van juntos, llegan a su algoritmo que lee cómo está compuesto todo esto y lo hacen uno, en este caso lo vendría a encriptar, ya con el cifrado y todo. Y después de leer el algoritmo, pues ya no nos deja así un archivo o un mensaje pues encriptado. De aquí la llavecita, porque tiene la clave y necesita la misma clave para el momento de poder acceder a él. La clave, pues dependiendo del algoritmo, hay algoritmos que te permiten solamente mayúsculas y minúsculas, hay otras que te permiten mayúsculas, minúsculas, caracteres, todo eso va variando. O sea, casi todas te lo permiten lo mismo, pero algunos algoritmos son muy estrictos y te dicen que tienes que agregar una mayúscula, minúscula, números y caracteres. Y te dice tal cuales. Dependiendo del algoritmo de seguridad que quiere implementar, te va pidiendo los caracteres, números y caracteres alfanuméricos, como lo venga manejando, y ya dependiendo y acorde a ello, tú tienes que crear tu contraseña o incluso el mismo cifrado te lo asigna y te manda a veces hasta varios caracteres. En conclusión, pues tenemos que es el método que se aplica a un mensaje, cifrarlo y descifrarlo. Existen dos tipos, la simétrica y la asimétrica, y así como las claves públicas y las privadas. En conclusión, este tema nos ayuda a entender bien las claves de cifrado y entender más allá de lo que lo componen, cómo es su algoritmo, cómo funciona, en qué nos beneficia. Todo eso es muy importante saberlo porque al momento de mandar códigos cifrados, claves cifradas, todo eso, entenderlos nos va a facilitar al momento de que no sean tan vulnerables. Los tipos de algoritmos como la simétrica y entre otros, cada uno de ellos tienen diferentes funciones y capacidades, donde podemos entender que los elementos de simétrica de los algoritmos pueden abarcar texto de bloques y determinar el cifrado y descifrado de cada uno de ellos.